José, ¿cómo vas? Bueno. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Le doy las gracias a todos los que están aquí en el Meet por hacer presencia y por sacar un minuto de su espacio para participar y hacer preguntas en este tema tan importante, que es todo lo que ha pasado en torno al paro nacional del 2021. En estos momentos, me place presentarle a las personas que están en representación de Indepaz. En representación de Indepaz, por sus siglas, el Instituto de Estudio para el Desarrollo y de Paz. Tenemos a la señorita Juana Cabeza Palacios. Hola Juana, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, estás? mucho gusto. Bien, gracias. Saludo a todos también los asistentes y quienes nos están viendo. La señorita Juana es comunicadora social con énfasis en conflicto. Actualmente es investigadora de Indepaz en el Observatorio de Conflictividades y Paz en los Territorios. También me place presentarles al señor ciudadano, trabajador, auxiliar de cocina, Juan Pablo Fonseca. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Pablo, nos place bastante que estés aquí y nos gustaría escucharte eh, tus emociones personales, cómo las has pasado, cómo ha sido tu vida después de todo lo que has vivido, tus experiencias personales. Bueno, para iniciar, bueno, el primero de mayo, después del disparo, me entero que 2 días después me entero que tenía la pérdida de mi ojo. Empieza el duelo, ha sido muy difícil, eh, una superación personal por el tema laboral y por el tema general, porque pues ha sido una transición bastante difícil. Gracias a Dios he contado con el apoyo de mi familia y igualmente, pues lo que te decía, digamos, es un día a día diferente. Todos los días pues estás tratando de ser más fuerte. Creo que ya pasaron los días más difíciles de todos. Eh, pero aún así es una lucha constante, nunca voy a parar de luchar, esto me va a repercutir en toda la vida, entonces va a ser una lucha de día a día, es algo que no se va a olvidar nunca, es algo que va a vivir conmigo hasta, hasta el día que esté acá con vida. Entonces, pues digamos que es como aprender a conllevar eso, como adaptarlo a tu vida, como empezar a proyectarte con esta discapacidad, porque yo ya ahora lo que tengo es una discapacidad, eso no tiene otro nombre. Entonces es como tú aprendes a llevar tu vida con una discapacidad, como tú en verdad seguir siendo un profesional, como tú vas a implementar todo esto, como tú decías, soy auxiliar de cocina, llevo trabajando en la cocina 7 años, entonces es como el tiempo restante de mi vida voy a trabajar con esta discapacidad. Entonces, pues digamos que todavía no lo he empezado a enfrentar, todavía estoy en incapacidad todavía y mi recuperación se refleja más o menos en 2, 3 meses. Entonces desde ahí va a empezar otro duelo totalmente diferente. Espero que supere primero el personal, pero en 3 meses empieza el profesional, el laboral, en el que uno quiere de verdad llevar esto adelante, en el que uno quiere sobresalir, superarse a uno a sí mismo e inclusive mejorar, uno mejorar del día a día, uno ser mejor que antes de que tuviera 2 ojos, uno ser mejor que para uno mismo. Entonces va a ser un duelo difícil, pero Dios me dejó en el lado de los vivos y creo que hay que aprovechar esta oportunidad. No todas las personas que les han disparado en la cabeza han quedado con vida. Yo fui uno de los afortunados. Desafortunadamente, pues hubo una reconstrucción muy grande en la cabeza, la que tengo en el rostro, pero aún así quedé de este lado y hay que aprovechar las oportunidades. Invito también a las personas que de verdad han sufrido por este tipo de lesiones, que hay que seguir luchando por nuestros sueños, por nuestras metas y por salir adelante y por ofrecerles lo mejor a nuestras familias.
Esteban, a nosotros nos gustaría conocer exactamente qué fue lo que pasó ese día. Nos gustaría conocer qué hacías en ese momento, qué te motivó a estar en ese lugar, qué te motivó. Bueno, yo sé que la mayoría sabemos, pero nos gustaría que presentaras eso no solamente a los colombianos que conocemos cómo es la situación en nuestro país, sino también a personas que no son de Colombia, tal vez personas que son de Latinoamérica que no tienen real conocimiento de lo que está pasando. Quisiera saber cómo tú expresarías tu descontento y por qué estás en ese lugar, qué estabas defendiendo y saber y relatarnos exactamente qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. Pues claramente sabemos que actualmente nos encontramos en un estado de derecha. En ese estado de derecha pues hemos encontrado la desigualdad de derechos humanos que hemos afrontado por muchos largos años. El descontento de nosotros ha sido económico, por salud, por economía, por cultura, por social, por educación. Entonces, pues ahí existen en esos momentos, aún siguen incrementando las razones por las cuales nosotros seguimos marchando, seguimos en la lucha. Bueno, ese día, 1 de mayo, eran las 4 de la tarde, yo me encontraba con un amigo, una amiga, nos dirigimos para Los Héroes, se quedan a 85, y bueno, nos dirigimos para allá, ¿no? Las 4:30, las 5 de la tarde que nosotros llegamos allá. Después de ahí nos dirigimos para la calle 140 con carrera novena, extremadamente lejos, o sea, prácticamente fueron 2 horas y media de camino, pero éramos más de 600, 500 personas las que nos encontramos ahí en Los Héroes. Al llegar a la 140 con novena, había más de 500 personas, yo creo que ya en total habíamos más de 1000 personas. Eh, empieza, como empezó todo, pues lo que pasa es que, digamos, había muchísimas personas en ese momento, entonces yo le dije a mi amigo como, marica, nos encontramos acá por si en esta esquina de la 140 con novena, por si nos perdemos. Me dijo, bueno, listo. De un momento a otro pasaron unos 5 o 10 minutos y los agentes del ESMAD empezaron a lanzar gases lacrimógenos hacia lo alto y nosotros nos dispersamos. Entonces lo que yo hice fue como darle la vuelta a la cuadra y volverme a encontrar con mi amigo. Cuando yo vuelvo a la esquina y estoy esperando ahí, habían unos agentes del ESMAD y aún así seguían disparando. Entonces unos señores de derechos humanos se fueron a hablar como con ellos. Yo saco mi celular y empiezo a grabar. En el momento que empiezo a grabar, guardo mi celular de nuevo y uno de los agentes vuelve a disparar. Ya recuerdo perfectamente que lanza 2 gases lacrimógenos hacia arriba. El compañero al lado le dice, no, láncelos hacia abajo, tenga cuidado. Entonces él vuelve a lanzar 2 hacia abajo y después me apunta a mí, me ve en toda la esquina, me apunta a mí y me dispara. Yo me encontraba solo en ese momento. Las personas que están de derechos humanos ahí me auxilian. Después me colocan una camisa blanca en la cara para tapar la sangre y pues para que no tuviera más hemorragia. Después llega otro muchacho y me alza. En el momento que me alza, me corre una cuadra más hacia abajo porque la lata de gas lacrimógeno había caído al lado mío y me estaba asfixiando. Entonces, tras de que estaba herido, entonces me estaba asfixiando, me estaba ahogando. Entonces él me traslada una cuadra, yo le digo que parara, él para, y yo me pongo de pie y vomito sangre y entonces ya me empiezo a desmayar, me caigo al piso y ya pues digamos que, bueno, yo ya desde ese momento pierdo el conocimiento. Lo único que sé, pues ya que obviamente que me cuentan es que, bueno, me dieron los primeros auxilios, me ayudaron, me abrieron los ojos, vieron que pues todavía tuviera pulso, tenía un pulso muy lento, después me suben a un peyot negro, después de ese peyot negro me traslada a la cardioinfantil, un hospital que queda como, no sé, 20 cuadras. Después allá me colocan electrodos y me empieza la reanimación. Me tienen que reanimar porque pues ya había llegado prácticamente sin signos vitales al hospital. Y ya, básicamente fue eso. Uy, muy fuerte. Juan Carlos, ¿sigues ahí? Pero Después de ya, todos,
después de todo eso, ¿cómo fue el diagnóstico médico y cómo ha sido ese diagnóstico en cuanto a recuperación? Nos comentaste que tienes una recuperación de 3 meses. ¿Cómo te has sentido exactamente y cómo fue tu diagnóstico médico en cuanto a ese disparo que recibiste? Bueno, ¿cómo empieza todo? Yo llego al hospital, primero lo que me realizan es un TAC. Bueno, después de que me reaniman, después me realizan un TAC en el que iban a encontrar de que no tuviera ninguna lesión cerebral. Afortunadamente no la tuve, pero en el TAC revelan que tengo más de 22 fracturas, abarcaban toda la zona orbital, eh, la perdí toda, la zona occipital también se perdió toda, todo esto quedó como en 6 pedazos, la nariz como en 5, el pómulo, todo esto pues tenía múltiples fracturas, la verdad eran incontables, no las pudieron determinar. Eh, Tuvieron que, pues, como te decía, tuvieron que estirparme el ojo, sacarme el ojo, pues, para no crear infecciones, y pues me ingresaran al cerebro. Y bueno, entonces, a mí me hacen 4 cirugías, en un mes me van a realizar otra cirugía, que es para, como pueden alcanzar a ver, me tienen que abrir el ojito y ingresarme la prótesis. Después de ingresarme la prótesis, pues viene la recuperación y bueno, no es la prótesis, es que es como algo antes de la prótesis y después empieza la recuperación de desinflamación, es aproximadamente un mes, entonces ya estamos contando 2 meses. En 2 meses me colocan la prótesis y más o menos como en incapacidad general, en unos 15 días, aproximadamente son 2 meses y medio, casi 3. Y pues pues digamos, lo único que no puedo hacer en estos momentos es realizar fuerzas. No puedo realizar fuerzas porque resulta que a mí me abrieron por acá. Toda la reconstrucción facial que yo tuve, a mí me abrieron desde donde tengo el dedo acá, me abrieron todo esto hasta acá. Me levantaron el rostro y me hicieron todas las cirugías que tengo acá. Y pues hasta ahorita, pues digamos que antier me quitaron los puntos, me acabaron de quitar los puntos que tengo acá, es que ahí se alcanza medio a ver, no sé si se alcance a ver, pero es como una marca, como si tuviera una balaca. Ahí pues bueno, como les decía, me abrieron la cara y me reducieron todas las fracturas. Y pues ahorita antier me quitaron los puntos, entonces lo que no puedo hacer es fuerza porque pues al hacer fuerzas de pronto me puede abrir un poquito las heridas. Inclusive acá todavía tengo puntos en la oreja, acá todavía tengo puntos porque acá no me ha sanado muy bien. De aquí tengo puntos, no sé si alcancen a ver, ahí tengo puntos aún todavía. Y ya. Y ya, Juan Pablo dice, y ya. No, la verdad es que es bastante impactante porque no cualquier persona sobrevive a eso. O sea, prácticamente un milagro viviente. Y Eh, muchas personas, mira que más que todo, bueno, uno porque desconoce la parte de la medicina y pues sí, uno desconoce todos esos temas, pero todos los doctores que estuvieron en mi proceso, tanto pues yo tuve equipo de oftalmología y tuve equipo de otorrino. Es que también no les conté, pero la parte de la oreja también la tengo afectada. La parte de otorrino y la parte de plástica, todos los doctores estaban sorprendidos porque en las fracturas, afortunadamente, todas quedaron ahí, o sea, me fracturé, pero todo quedó ahí y era imposible pues que yo hubiera, pues imagínate, a mí me operaron hasta el día 14, o sea, duré 14 días con 22 fracturas en el rostro y pues el dolor era impresionante, estaba prácticamente 15 días con morfina, con más de 5 medicamentos, entonces era supremamente difícil controlar ese dolor y en el momento del disparo también, o sea, inclusive yo lo que les decía era que yo no recordaba, sí, o sea, en el momento de que me trasladaban, entonces, la verdad, yo no sé, podría decir que no sé si alcancé a ver el otro lado de la vida, pero ellos me decían que estaban muy sorprendidos que estuviera con vida porque, pues, no todas las personas que les disparan en la cabeza o en la cara o donde sea, pues, pueden llegar a estar con vida prácticamente, porque, pues, la cabeza sabemos que es muy delicada, muy delicada
no es lo mismo que te disparen en un brazo, es como si de verdad te dispararan al corazón, es lo mismo. Entonces, digamos que sí o sí era un milagro, y inclusive eres cuando estaba pues en clínica, yo duré 25 días en la clínica, hospitalizado, yo de ahí no salí 25 días ahí, y ya todos me decían, era milagrito, las enfermeras, todos los doctores me decían, ¿qué milagrito? Mañana lo operan, milagrito esto, milagrito lo otro, todos me decían así, entonces era muy curioso por eso. Entonces, digamos que todo eso es muchísima moral que te daban, muchísima moral que de verdad me daban por ese tema, pero no, sí, bien. Bueno, en el chat hay varias preguntas bastante interesantes. La primera, que considero bastante interesante, ¿quién asume todos los costos? ¿Hay una indemnización del Estado? Bueno, primero que todo, afortunadamente yo me encontraba trabajando en el Cóctel del Mar. Y el Cóctel del Mar, pues como ustedes saben, trabajar en una empresa, pues te dan tu salud, te dan todo, ¿sí? Entonces, a mí todo me lo realizaron por la EPS. Obviamente nosotros, bueno, del bolsillo de uno sale cosas que son, digamos, apartes. Un ejemplo, digamos, ahorita estoy utilizando una crema que me vale 90.000 pesos. Eh, Tengo que utilizar, bueno, acá me colocaron ay, espérenme si me acuerdo el nombre. Dentro del ojo, dentro del ojo, es que no lo puedo abrir porque tengo las manos sucias, pues siempre las voy a tener sucias. Entonces, bueno, acá dentro del ojo tengo un plastiquito chiquitico, que es como lo que me está mencionando el iris. Entonces, eso también tocó comprarlo aparte. Bueno, ahorita lo que viene, a mí me tienen que realizar la otra semana me tienen que realizar 3 exámenes. Uno es porque acá en mi mandíbula todavía no me quiere abrir la boca. Entonces me tienen que hacer una resonancia magnética para revisar el músculo y revisar las articulaciones porque a mí no me quiere abrir la boca. Como pueden ver, no, ni, ni forzándome me abre la boca, no porque me duela, no me abre, o sea, literal no me abre. Entonces, mira, uno le tienen que caber los 2 dedos, así como los tengo, le tienen que caber uno los 2 dedos en la boca. A mí no me cabe ni siquiera uno, ya me entra forzado, ni siquiera me entra. Entonces, los doctores me dicen que hay que abrirlo con los dedos o con pasalenguas, digamos, ese es el tratamiento con el que estoy ahorita para recuperar la mandíbula, porque la mandíbula no, la verdad no me quiere todavía abrir. Bien. Bueno, aparte de eso, pues digamos que, ¿qué pasa? Yo perdí muchísima sangre, demasiada sangre. Perdí aproximadamente 10 kilos. Estoy de verdad demasiado flaco. Entonces, digamos que la parte de alimentación ha sido muy difícil porque pues ahorita como pueden ver no puedo abrir la boca ni puedo masticar, entonces estoy en dieta semiblanda y líquida, entonces pues me toca todo comerlo licuado o todo muy blandito, de hecho no puedo comer carne, no puedo comer, digamos, o sea, obviamente carne molida sí la puedo comer, pero no carne que venga muerta o algo así, no, lo que les decía, estoy en dieta semiblanda, entonces digamos que todo ese tipo de comida pues sí, todo lo que estoy comiendo ahorita es más costoso. Estoy ahorita con vitaminas también para recuperar la masa muscular. Eh, bueno, dentro de un mes, pues diagnostican si pues me pueden colocar la prótesis o no me pueden colocar la prótesis. Lo que aún no sabemos es si la prótesis tenga que comprarla yo, obviamente, porque pues el plan de la EPS es como las fracturas y que estés bien de salud, pero hasta ahí sí, entonces no se sabe todavía, desconocemos todavía el tema, pero pues hay que tener paciencia. Dentro de un mes se sabe si tengo que comprar la prótesis, porque pues es una prótesis especial, es un ojo diseñado igual que este, entonces no creo que sea económico, pero pues, ¿qué pasa? La ayuda del Estado por indemnización, todavía no, porque lo que pasa es que primero que todo eso va para la justicia penal, militar u ordinaria, entonces digamos que es una transición demasiado lenta, una demanda al Estado puede durar 4, 5, 6 años. Obviamente, pues ahorita ahí, tengo el abogado que pues me está dirigiendo mi caso, pero entonces, como les decía, es un proceso que puede durar 4 a 6 años, es el promedio,
Entonces hay que tener paciencia y pues afortunadamente pues digamos que se van a contar con pruebas, con testigos, con cámaras de lo sucedido. Entonces pues esperamos que más adelante se pueda solucionar ese tema. Bueno, en el chat tenemos otras preguntas. Una que fue una bala de goma. No, fue una lata de gas lacrimógeno. Esa mide más o menos, donde me golpeó fue acá exactamente. Y ya es así de ancha, ya es así de ancha y así de alta. Eso fue con lo que me golpeó. Y como les decía, sí era un gas lacrimógeno porque él cayó al lado mío y pues era el que me estaba asfixiando, como les decía. Sí, usted nos contó eso. Bueno, para la segunda pregunta, aunque antes de responder la tercera pregunta, prácticamente, voy a leer una intervención en el chat. Hay un grupo de cirujanos plásticos en Medellín que ofrecen completamente gratis recuperación facial a los jóvenes heridos. Deben hablar con la alcaldía para más información. Quisiera preguntarte qué tanto sabes de esa información, si te has podido comunicar con esas organizaciones en Medellín. Hola, bueno, sí, lo que pasa es que resulta que pues a mí ya me recrearon toda la órbita, a mí ya me recrearon toda la órbita, a mí todo esto me lo diseñaron ya, todo esto también me lo reconstruyeron, como te decía, yo tengo ya más de 30 y algo de tornillos, placas, platinas, mallas dentro del ojo, entonces ya toda la parte quirúrgica plástica y interna dentro de la cara, pues ya la verdad me lo reducieron, o sea, ya no tengo fracturas, no tengo nada. Entonces, pues ya, digamos que ya pasó como otra instancia, que es la prácticamente lo próximo que sigue es lo del ojito. Ok. Eh, ¿tú recibes donaciones, por si acaso las personas que están asistiendo, las que nos están viendo, quieran ayudarte, apoyarte con el proceso que estás viviendo? Sí, claro, en mi perfil de Facebook, Juan Pablo Fonseca Roa, se hizo una publicación en la que se están recibiendo donaciones por Nequi. Pues digamos que esas donaciones por Nequi es a un número de celular, no sé si conozcan Nequi, no sé si en Barranquilla exista Nequi, la verdad no sé, desconozco eso. Sí, sí, claro, Neki es conocido por todas partes. Ah, Em, ok. Ok, sí, entonces en Facebook en mi perfil está pues la parte de donaciones. Digamos que, digamos, estas donaciones se hicieron con un fin. Lo que pasa es que todavía mi estado de salud es indescifrable porque no se sabe si yo puedo volver a trabajar laboralmente. Digamos que cuando uno vuelve a entrar al trabajo, pues uno le hacen unos exámenes médicos y uno lo evalúan y uno lo diagnostican y uno le pueden decir como, no, no puedes volver a trabajar, eres una persona discapacitada. Me puede pasar, como no me puede pasar, no sabemos. También se hace como con un fin en el futuro, porque pues en el futuro es cuando va a ser más difícil de encontrar un trabajo con esta discapacidad. No todas las empresas eh, eh, como que lo reciben a uno. Digamos que es como escoger entre, bueno, vamos, como es el que tiene dos ojos o el que tiene uno, ¿cuál será mejor? Entonces, es así. Entonces, si tú fueras tu propio, tu propio dueño de tu empresa, entonces, ¿tú qué decidirías? Entonces tú dices como, no, pues el que tiene dos ojitos sirve más. Entonces, pues se hace como con un fin en el futuro, poder recaudar algo pues para crear algo independiente o, mientras es como por el tema de alimentación, como les decía ahorita. claro, el tema de conseguir trabajo con una discapacidad es un tema bastante delicado, porque la persona realmente no tiene la culpa de estar en condición de discapacidad y eso es un tema de derechos humanos. Entonces, para seguir con ese tema, teníamos a un representante de derechos humanos aquí, pero no sé si se fue, el señor Giovanni Correa. No, creo que se fue el internet. Bueno, en esa parte quisiera seguir con las presentaciones. Lástima que se acaba de ir Giovanni, pero quisiera seguir con las presentaciones.
Aquí en presente también tenemos al líder del Grupo Apolo, al señor Jorge Salazar. Jorge. Muy buenas noches a todos. Milagrito, muchas gracias por tu intervención. Nos quedó muy claro cómo ha sido un ejemplo y de verdad tu testimonio puede ser la bandera de que muchos están interesados en aprender, seguir y por supuesto esperemos que no se repitan esos sucesos. Yo quisiera saber si Jorge o... No, Jorge, sí, que si quieres hacerle una pregunta o los que están aquí presentes tienen alguna pregunta para realizarle a Juan. Sí. ¿Me están escuchando? ¿Ya me escuchan? Sí, Jorge, te escuchamos. Bueno, Juan Pablo, de verdad tu seudónimo adquirido detrás de este suceso, Milagrito, no es de gratis, de verdad muchísimas gracias por tu intervención y sobre todo por la manera de narrar los hechos que con tantos detalles de verdad nos metimos en primera persona en tu sentir, en tu indignación y seguramente muchas personas quienes nos siguen en este momento pues pueden aprender y entender esto. A mí me gustaría, Juan Pablo Milagrito, que nos dieras un llamado sintetizado a esa población indignada. Tal vez no queremos que esos sucesos que te ocurrieron vuelvan a ocurrir, pero también sabemos que una ciudadanía crítica es importante para despertar este sentir. ¿Tú qué tienes para decirle a esas personas que asumen la protesta como una vía de hecho legítima para dar a conocer su voz? Bueno, primero que todo hay que considerar que después de lo que me está pasando, de lo que me pasó y de lo que ha pasado actualmente, somos más de 62 personas que hemos tenido heridas en los ojos, más de 112 personas desaparecidas, más de 50 casos de violencia sexual y todo ese tipo de cosas. Invito a la gente que se sigue movilizando en la calle, más protección, más compañía, asesoramiento de puntos en los que no haya tanto conflicto, ¿sí? Porque sabemos que obviamente no es lo mismo esta esquina donde están disparando a una esquina donde no se están haciendo nada o como esto, ¿sí? Digamos que donde yo estaba, un ejemplo, a mí me dispararon y yo estaba solo, entonces yo ni estaba ni gritando, ni peleando, ni disparando, ni haciendo nada, ¿sí? Entonces, de verdad, invito a la gente que se siga movilizando, obviamente, pero con más protección, así como está la primera línea. Entonces es como por ese tipo de cosas, o sea, más protección y salir más seguro, sentirse seguro en su propia ciudad, pero asimismo seguir exigiendo nuestros derechos porque esto no puede, nosotros no podemos seguir sintiendo esta represión. Juan, es que no te escuchamos. Ahora se te fue Juan, es que como al último minuto se te fue el audio. Discúlpame, no te escucho. Juan, no sé si tú me escuchas a mí. Juan, te estoy hablando, ¿me escuchas? Es que no les escucho, ¿me pueden hablar más duro, por favor? Hola, Juan, no sé si tienes algún problema en tu comunicación, pero sí te quisiera hacer una pregunta. Déjame saber si me estás escuchando. Sí, ya, perfectamente. Fue un momentico como que se cayó, pero no. Vale. Fueron como ustedes, yo estoy bien. Juan Milagrito, de verdad, no, que ese remoquete está bien puesto después de todo lo que nos contaste. Juan, si bien es cierto, tú representas la voz de una ciudadanía cada vez más extensa y extendida y por consiguiente muchos te podrían considerar un héroe, pero tú recién nos dijiste en tu intervención que no había otra manera de decirlo, no hay eufemismo para tratarlo, sino que desde ahora eres un discapacitado, tú lo dijiste con tus palabras.
Yo lo que te quiero decir es que esa ambigüedad entre héroe y discapacitado, ¿tú crees que, y la pregunta que te quiero decir, ¿hay algo de lo que tú te arrepientas o aún sigues en tu lucha y en tu posición? Bueno, pues es que lo que pasa es que uno al principio uno considera el error en que en uno de pensar, bueno, si no hubiera salido de mi casa, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, pues tendría mi ojo. Pero no son así las cosas nunca debe arrepentirse. Uno nunca debe arrepentirse ni de las malas ni de las buenas, porque uno lo que tiene que es aprender a conllevarlas, a vivir con ellas o a ser mejor persona. Esto ha sido, como les decía ahorita, ha sido un duelo demasiado difícil, pero sí, tienes razón, digamos que uno cambia totalmente de ser una persona natural a ser una persona discapacitada para toda la vida, y es algo que marca muchísimo, pero depende de uno en qué sentido uno quiere ser discapacitado. Entonces, esa palabra es fuerte, obviamente, pero digamos que esa discapacidad va a ser personal, porque si tú como empleador ves que yo puedo sacar tu trabajo adelante, sacar tus proyectos adelante, entonces ya no me vas a ver como una persona discapacitada, sino me vas a ver como una persona que en verdad quiere crecer personalmente, profesionalmente y laboralmente. Entonces para ti no voy a ser una carga. Inclusive, de hecho, hay muchas empresas que se benefician, podría decirse que se benefician con personas discapacitadas, que al tú tenerme en tu empresa, tú vas a dejar de pagar ciertos tributos y vas a tener más beneficios en tu empresa por tener una persona discapacitada. Entonces, digamos que ese tipo de empresas tienen que ver ese tipo de cosas, que también trabajar con una persona discapacitada y que ver que es talentosa, de que quiere salir adelante, de que esto, pues de verdad puede seguir haciéndolo, ¿sí? Pero pues sí, hay discapacidades de discapacidades, o hay discapacidades que son más grandes, discapacidades que son esas. Pero por ejemplo la mía es dolorosa, porque pues acabo de perder la mitad de mi visión, es demasiado difícil. Inclusive yo manejaba moto, entonces yo digo, o sea, el duelo es conmigo mismo, el duelo es decir, bueno, en 2 meses me recupero y tengo que coger esa moto y aprender a manejar con un ojo, y así tengo que ser, y entonces así tiene que ser mi trabajo tengo que verlo de la misma manera. Afortunadamente, como les decía, yo trabajo en cocina, lo que necesito es esto. Mis manos, afortunadamente las tengo todavía y tengo la agilidad mental todavía, solo es adaptarla, que mi ojo se conecte con mi cerebro y que empiecen a producir, porque eso es lo que me gusta, producir comida. Y hay que probar algo hecho por tus manos, Juan. Claro que sí, así va a ser, y pues no, la verdad lo que te digo, o sea, digamos, todo esto es un duelo de día a día, o sea, todos los días se van a vivir cosas diferentes, ¿sí? Entonces hay que uno vivir con eso y de verdad salir adelante. Yo sé que hay personas que tuvieron peores condiciones que las mías, o de pronto ya no están aquí, pero invito también a las familias que de verdad también perdieron a un hijo, a eso, pues que hay que seguir adelante, hay que enfrentar esto y hay que vivir con esto y hay que curar ese dolor de alguna u otra forma. Increíble, la verdad. Veo que en ti hay una visión grande, o sea, tú dices que ves por un solo ojo, pero realmente yo veo que tu visión es mucho más grande que muchas personas de que he conocido. Porque a pesar de todo, sigue firme y sigue adelante. Una gran resiliencia. La verdad, eres una persona de admirar, Juan. Claro, mira, yo después de esto, en la cama que estaba en el hospital, reflexioné, ni siquiera ahorita que estoy en mi casa reflexioné tanto como reflexioné en el hospital, y lo único que pensaba era en comerme el mundo, de ver esto como algo malo, como transformarlo en algo bueno, como ser la diferencia en personal,
inclusive, o sea, ese apoyo moral me lo estoy dando yo solo, ¿sí? Porque pues tú sabes que tú cuentas con tu familia, tú sabes que tu pareja, tus tíos, tus papás siempre te van a apoyar, inclusive en tu trabajo te van a apoyar y te van a decir fuerza y no sé qué, ¿sí? Pero es que eso no interesa, porque es que esa fuerza solo te la puedes dar tú misma. Tú eres la única base de darte ese amor propio que en este momento o que en ese momento me hizo falta a mí, porque eso es lo que uno vive en ese momento, esa falta de amor propio, de verse con esa cara destruida, de verse sin un ojo. Entonces es lo que más me impulsó fue decir y pensar, porque no era decir, porque no estaba loco en ese momento, estaba pensando por dentro y pensaba, Dios, tengo que salir adelante, me quiero recuperar ya, quiero que pasen estos 3 meses rápido, volver a mi trabajo y entregarlo todo y el día que me vaya de este país a cumplir mis sueños o si los cumplo acá, que sea montando mi restaurante y de verdad que esa superación personal ya empezó, entonces es de día a día luchar. Juan, te propongo un nombre para tu restaurante, Los Milagros de Juan Pablo. Milagrito está como bien también. Pero, bueno, ya. Pero, asesoría de marketing. En el lema, ¿sabes cuál colocaría? Un plato que te vale más de un ojo de la cara. Muy bueno, muy bueno. Mira, de verdad que sí está bueno. Sí, no, o sea, lo que te digo, o sea, si ves que, no sé, digamos, en la perspectiva que, como me han escuchado, de pronto ven ese tipo de moral que yo tengo y es lo que uno enfrenta día a día. Inclusive mi mamá que fue la más afectada, porque esa es la verdad, fue la más afectada. Ella se transformó también en un día, porque ella no me había visitado y en el momento que me visita, mi mamá entra destrozada viéndome a la clínica, entonces, pero yo en ese momento podía darle esa moral y eso fue lo que hice. Y mi mamá ese ya salió contenta, dijo, no, mi hijito no sé qué, va a estar bien, eso no le pasó, fue nada, no sé qué, no sé qué. Y así fue, la verdad. Yo le di moral inclusive a mi pareja también, a mi papá, a mi hermano, porque mi hermano, yo me acuerdo, el día que yo entré al hospital, casi acababa el hospital porque le empezó a golpear las paredes, las puertas y no sé qué. Mi papá pues también es una persona más noble, entonces también estaba acabadísimo, estaba muy triste, muy dolido. Entonces como que yo fui ese apoyo también hacia ellos. Entonces ellos al verme bien, al sentirme tan entregado a lo que quería de sobrevivir en esos momentos, de salir adelante después de esta crisis, ellos se llenaron de fuerzas, ellos se llenaron igual que yo. Pero donde yo me hubiera entregado al dolor, me hubiera entregado a la desesperación, me hubiera entregado a cualquier otro tipo de cosas, hubiera sido demasiado difícil. Mira, también ese día yo me acuerdo que estaba lleno el hospital, uno de los tantos días que estuve en el hospital, y un muchacho también perdió el ojo porque lo apuñalaron en el ojo. No fue acá en Bogotá, fue creo que en el Guainía, pero lo trasladaron hasta acá a Bogotá, algo así, no conozco muy bien la historia, y él le apuñalaron el ojo, y él a los 2 días después de la operación, él se cortó acá. No se alcanzó a suicidar, pero después se volvió a cortar las venas y tampoco se alcanzó a suicidar. Entonces, digamos que hay casos de casos que son totalmente diferentes, uno no conoce el dolor ajeno, pero entonces lo único que uno tiene que enfrentar eso es con valor, con valentía y aferrado a Dios. Hola, ¿le vas a hacer alguna pregunta a Juan para seguir con la señorita Juana? Sí, buenas noches, Juan, y para todos. La pregunta que te quería hacer, el día que te conocí fue el día de la moción de censura y creo que muchos de los que te reconocemos fue por ese día en el que estuviste contando tu historia y cómo te habías sentido. Algo que llenó de mucha impotencia y creo que a ti también fue que incluso algunos senadores no querían dar la palabra, o sea, algo revictimizante para ustedes, o sea, algo muy, muy, muy loco.
¿Cómo te sentiste tú ese día al saber de que todos esos crímenes cometidos, todas esas instrucciones dadas por el ministro de Justicia no fueron censuradas, sí, por el mismo Senado? ¿Cómo te sentiste tú después de saber de que todo lo que habías pasado, todo lo que habías sufrido, no fue, por decirlo así, no fue, no sé cómo decirlo, valorado, por decirlo, por los demás, y votar en contra del ministro? Digamos que eso hace parte de la justicia. Eso hace de la justicia, una justicia que queríamos todas las familias perjudicadas en ese momento. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, de quiénes, en qué grupo están las personas que de verdad quieren que después de estas marchas nos quieran escuchar. Entonces ahí es cuando uno se pone a pensar si uno de verdad está desperdiciando su voto, si uno de verdad está votando bien, ¿sí? Entonces hay que guiarnos ahorita, después de estas marchas. Dentro de un año tenemos que empezar a votar y espero que lo hagamos con una reflexión, ¿sí? Que invito a todo el país que de verdad reflexione y que podría ser su hijo, su esposo, su mamá o su papá que hubiera perdido un ojo. Entonces, ahí es cuando uno de verdad tiene que ser tolerante y uno tiene que ser, esa palabra que se ha sonado muchísimo, que es como sentir el dolor ajeno. Entonces, como de verdad apropiarse de todo ese tipo de cosas, porque en verdad nos están perjudicando a todos, están perjudicando a un país completo. Entonces, pues de verdad la invitación es para todo ese tipo de cosas. Pero pues, lo que te digo, o sea, digamos que, por ejemplo, esos senadores y senadoras también, que inclusive después pasaron cosas muy chistosas, que decían como que no llorara por un ojo, algo así. La verdad no sé cómo habrá sido la historia. Entonces, digamos que todo ese tipo de cosas no me afectan, obviamente no me afectan, pero es cuando uno tiene que de verdad reconocer de que este gobierno que está actualmente está nefasto, de verdad está nefasto. Y pues bueno, pues ya la verdad hay que curarme más en salud. Entonces, pues no voy a hablar más del tema, pero sí, de verdad, es como la invitación a que nos concienticemos de que el gobierno que tenemos actualmente está mal, que necesitamos un cambio radical completamente, necesitamos un giro de 180 grados y guiarnos por otro camino en el que de verdad se desarrolle todo un país, porque necesitamos ese desarrollo, y un desarrollo que no se ha dado. Uno cree que sube el mínimo cada año y es al revés, está disminuyendo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que 20.000 pesos no son nada, entonces creemos que sube todo el tiempo. Entonces, es eso, es empezar a pensar en el desarrollo del país, pensar en nuestros hijos, nuestros nietos. Creo que, y si no quieres tener hijos o nietos, pues piensa en tu hermana o en tus hermanos o en tus amigos. Pero todo ese tipo de cosas hay que pensarlas a ser parte de nuestra vida, porque en verdad eso va a ser el futuro del país y el futuro de todos. Dale, muchas gracias, Juan, por este tiempo, por todo este tiempo que te pudiste expresar libremente. Ahora le damos paso a la señorita Juana, que está en representación de Indepaz. Señorita Juana, quisiéramos saber una postura de Indepaz en cuanto no solamente a Juan, sino a todos estos casos que son parecidos, porque tenemos entendido que no solamente él, sino hay muchos y muchos casos que no han sido pronunciados, muchos casos que no han sido virales. Eso quisiéramos saber cómo Indepaz ha recolectado estos casos y cuántos casos hay parecidos al de Juan Pablo. Bueno, primero agradecerle a Juan por el relato, a Juan Pablo, porque, o sea, muestra la resiliencia de todas las víctimas, de los familiares de los fallecidos, de las personas con heridas oculares como la de Juan Pablo.
de las víctimas de violencia de género o violencia sexual. Entonces, nada, yo agradecerle por su resiliencia, en serio, vuelvo y lo repito, porque me parece importantísimo y su valentía, pues, para contar la historia de la manera que lo hace. Le agradezco mucho también por estar acá. Y bueno, hay 66 personas que como Juan Pablo Fonseca sufren en este momento la misma situación. Son 66 personas con heridas oculares en el país. La mayoría de ellas pues están concentradas en Bogotá, que ha sido como uno de los epicentros de este tipo de violencia. Entonces, y también concentrada pues en el SMAT, ¿no? Entonces son los mayores, digamos, victimarios. Eso por un lado. En cuanto a asesinatos, hoy completamos pues la escabrosa cifra de 75 asesinatos en el marco del paro nacional desde el 28 de abril al 4 de junio. De esos 75 asesinatos, 47 están, digamos, con presunta autoría de la fuerza pública, que es una cifra escandalosísima y que pues nos deja como un panorama bien desalentador de lo que podría suceder más adelante y pues de lo que sucedió, ¿no? Lo que sigue sucediendo. Entonces, digamos que estas cifras, más que nosotros publicarlas y ganar como un puesto en la agenda pública, yo creo que la principal misión de Indepaz, por ejemplo, es hacer memoria y concientizar como a todas las personas, hacer un llamado de atención sobre lo que está sucediendo, porque son violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y se supone que son por parte de una institución que vela por proteger precisamente esos derechos y por establecer principalmente un espacio pues de respeto hacia los mismos y de protección al derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Y teniendo en cuenta pues lo de Juan Pablo, pues digamos como su vida se ve de alguna manera truncada, si él no lo demuestra así claramente, pero hay un obstáculo, quizá para él no muy, muy grande, pero sí hay un obstáculo cuando digamos, se avanza en todo este proceso. En cuanto a las instituciones, porque es preciso decir que las instituciones o las personas mejor que son víctimas de violencia ocular o los familiares de las personas fallecidas han decidido no denunciar porque perdieron toda la confianza en las instituciones. Entonces nos hemos convertido como en esa voz de las personas silenciadas y pues esto es lo que queremos hacer, ¿no? Visibilizar un poco la situación de cada uno de ellos, tratar de mostrar y de denunciar pues internacionalmente y también para las personas pues del país que no conocen mucho del tema, pues toda la situación que conlleva la violencia policial y la violencia pues en general de la fuerza pública. Con esto también decir que han sido 3.789, digamos, violaciones a derechos por parte de la fuerza pública y casos de violencia pues policial. Esto viene desde violencia verbal hasta violencia física, como lo hemos visto en miles de videos que circulan por redes sociales. Y bueno, además que se piensa pues que esta situación se viene dando por una suerte de descontento social que sumado a la pandemia pues digamos que aceleró todo un proceso y como lo llaman, que suena ya como cliché por repetirlo tanto, pero que es así, es un estallido social que además viene también enmarcado en una violencia hacia comunidades en los territorios rurales que hoy se traslada a la ciudad y que pues es diferente, pero que también viene de ahí como su raíz. ¿Esto por qué? Porque son más de 68 líderes asesinados, por ejemplo, este año. Son más de 40 masacres, 41 completamos esta semana, masacres con cientos de víctimas, más de 26 combatientes o firmantes del acuerdo asesinados. Entonces, pues claro, hay un descontento y esto legitima estas cifras, más que mostrarlas, legitiman toda la protesta y la lucha y resistencia también que están haciendo los jóvenes principalmente en cada uno de los territorios. Conocemos casos pues terribles de denuncia en los que como por ejemplo se me ocurre en este momento el caso del músico de Cali,
quien fue torturado y obligado a decir cosas que no había hecho. Es un caso gravísimo y por el cual pues pretendemos que se denuncie pues al Estado. Eso uno, digamos, violencias como los asesinatos en los que se ve como, por ejemplo, en los primeros días del paro se le dispara a un menor de 15 años por la espalda. Violencia sexual también, muchos casos como el suicidio de esta chica en Popayán, y así se van repitiendo casos ya creo que la gente también, o sea, suma todo eso y en cualquier momento puede irse recrudeciendo todo lo que está sucediendo en el país. Bueno, en el chat hicieron una pregunta tan importante, pero no la hice esperando que te tocara a ti la intervención. ¿Cómo van estas investigaciones para que el Estado asuma la responsabilidad? Bueno, ha sido bastante complejo porque lo que nosotros presentamos y hemos buscado cómo hacer una denuncia también ante las entidades. De hecho, sobre la cifra de desaparecidos, nosotros logramos recopilar una cifra de 346 personas desaparecidas. Esto hasta el 20, al cumplir un mes del paro, es decir, hasta el 28 de mayo, hicimos un derecho de petición a la Fiscalía para aclarar el paradero y todo el proceso que se llevó a cabo o el proceso que se lleva a cabo sobre la situación de estas personas, pero no hemos obtenido aún respuesta. Eso por un lado. Entonces, digamos que buscar respuesta en las instituciones se convirtió como en toda una hazaña que no ha sido resuelta. Eso, y bueno, también digamos que hemos optado por hacerlo como más visible internacionalmente para que de alguna manera el Estado empiece a responder pues a investigaciones que debe hacer además, porque de los asesinatos, por ejemplo, solo 7 están en investigación pues de que fue presuntamente por la fuerza pública, 20 se consideran en el marco de las protestas y de esos solamente 3, digamos, tienen enjuiciamientos, pero no tienen respuestas certeras y las que se deberían tener, como sucedió con el caso de Santiago Murillo en Ibagué, que el policía o la persona pues implicada es absuelta del caso. Entonces, claro, o sea, esto se genera también a raíz de todo un aparataje pues del Estado que no está en función de proteger el derecho pues de las personas, los derechos de las personas. Sí, la verdad es que es muy complejo. Y en ese punto que acabas de tocar tenía una pregunta en cuanto a qué órgano se apoya Indepaz, porque de hecho Temblores tiene órganos en el cual se apoya para recoger todos esos datos, hasta órganos del mismo gobierno. Entonces me gustaría saber con cuál órgano se apoya Indepaz, aparte de Temblores, que ya es bastante conocido. Bueno, no nos apoyamos, digamos, en Temblores para recoger las cifras. Lo que hacemos con Temblores es un trabajo conjunto. Nosotros trabajamos, digamos, en los dos, tanto Temblores como Indepaz, en recabar como investigar como todas las cifras, asesinatos. Entonces todos los días estamos en comunicación constante y recabamos entre los dos todas las cifras, las recolectamos, las analizamos y demás. De hecho, con ellos se presentan todos los informes hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue el primer informe, y el último que se presentó fue al Parlamento Europeo. También presentamos este lunes precisamente, este lunes festivo a las 7:30, a las 5:30 p.m., perdón, hay una rueda de prensa sobre el último informe que se va a entregar a la Comisión Interamericana antes de que llegue al país. Entonces, digamos que el trabajo es con ellos. En este momento para ese informe se unió País, que es otra organización de jóvenes también, como Temblores. Entonces, pues con ellos hemos venido trabajando y de mano también como con la red de derechos humanos Isaías Cifuentes de Cali y organizaciones de derechos humanos también a lo largo del país, que son los que digamos, con los que hacemos triangulación de información, con los que, digamos, corroboramos o comprobamos algunas situaciones de violencia. Es con todos ellos. Se ha creado como una red y unos nodos pues importantísimos que nos han ayudado muchísimo a esclarecer los casos. Por eso nuestras cifras se consideran de las más altas
pero tiene que ver mucho con eso, con esos, digamos, nodos que hemos creado, esas redes que hemos creado, se deben, y nuestra investigación pues se debe mucho también a esas personas que no duermen y que se la pasan día y noche en las escenas pues de las situaciones, de los hechos. Hola Juana, buenas noches, Jorge Salazar. Pues yo quisiera hacer una pregunta, pues en mi caso bastante particular y espero también que las personas que se encuentren conectadas y aquí reunidas con nosotros logren pues conectarse de pronto desde la óptica en la que la quiero presentar. Hace una semana escuché una entrevista de su director, Camilo González, si mal no recuerdo su nombre, en la W, donde decía que el presidente Iván Duque estaba muy mal informado y que las cifras que manejaba el presidente Iván Duque correspondían a una construcción ideológica de la realidad y que cada quien veía la realidad conforme a la óptica que le interesaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi pregunta va también dirigida a las personas que piensan diferente, o sea, al otro bando, a la otra orilla, a la otra tribuna. Estas personas también hay que tratar de ponerse en su lado porque se ha maquinado toda una construcción de la realidad innegable de parte del gobierno nacional, donde ponen a los actores, como por ejemplo Juan Pablo Milagrito, como los malos de esto. Y hacia allá voy. Hay una construcción platónica también de lo que es bueno y lo que es malo, esa sumisión de la autoridad y que los hijos de Dios tienen que ser obedientes a las autoridades, pero también hay otros actores que consideran que los buenos también pueden ser buenos independientemente del respeto a la autoridad o no. Entonces lo que quiero aterrizar, Juana Valentina, es cómo hace, por ejemplo, organismos como Indepaz para construir una realidad veraz, una realidad que no esté politizada, que no esté construida con base en ningún cimiento, bandera o posición ideológica. Queremos identificarnos con esa realidad objetiva en la que nadie pues pueda refutar. Hay víctimas y hay actores que siempre se dan del otro bando. Entonces, queremos saber cómo hacen ustedes para construir esa verdad histórica objetiva. Bueno, lo que dijo Camilo, que es nuestro director, pues era que estaba muy mal informado Iván Duque porque no tenía como el panorama completo de las violaciones a derechos humanos que estaban sucediendo en el país. Esto además creado por una serie de estigmatizaciones y deslegitimación de la protesta. Entonces, digamos, para las personas de la primera línea o para las personas que hacen parte de las manifestaciones, son vándalos. Entonces, estas personas pues son vándalos para el gobierno, quiero decir, y empieza todo por ahí, digamos, la situación empieza a crecerse por ahí y no es que nosotros, digamos, vamos a mostrar una cara solamente de la situación porque creo que no es nuestro fin tampoco. De hecho, también hacemos un conteo de los asesinatos de la fuerza pública, de los heridos de la fuerza pública. Pero pues ellos tienen instituciones también encargadas para eso, pero lo que nosotros queremos, digamos, mostrar es quién está encargado de los civiles, de las personas, porque finalmente las instituciones como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, y la Fiscalía ya en la revisión de procesos ya más de investigación y demás, pues no están haciendo su trabajo. Entonces creo que nos tocó de alguna manera asumir un trabajo que deberían estar haciendo las instituciones y es investigar y juzgar, pero no lo hacen. Y entonces yo creo que no tiene que ver como con ideologías o con maneras de ver o percepciones pues de la situación, sino con mostrar algo que está ocurriendo de la mejor manera, de la manera más veraz. Por eso también no es todos nuestros cifras, nuestros datos, nombres sobre las personas asesinadas, ubicaciones y demás son públicas en nuestra página web. Esto lo publicamos, digamos, por tener un poco más de claridad sobre los hechos. Cualquier persona puede revisarlo y está así. Esto sucede al igual con líderes, sucede al igual con masacres, sucede con toda nuestra información, por lo que
nosotros queremos pues y nuestra finalidad es mostrar como toda la realidad y todo el panorama para que las personas mismas, los espectadores pues se encarguen de construir su propia realidad y su propio, el contexto pues se los damos nosotros, las cifras se los damos nosotros, pero pues ellos lo toman y lo asumen de la manera en que ellos bien lo consideren. Bueno, ahora quiero abrir una ronda de preguntas. Pueden alzar la mano las personas que quieran hacer una pregunta. La profesora Katia Bula. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Katia Bula y también hago parte Señor, se escucha bajito. Señor, se le escucha muy bajito. ¿Y ahora? ¿Mejor? ¿No? Se escucha todavía. No sé los demás cómo escuchan a la profesora. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha un poco bajito, pero yo logro escuchar. Ah, ok, no sé qué será, qué pena. No, simplemente quería preguntarles bueno, a todos los invitados, el apoyo internacional, pues sabemos que se ha hecho inminente, se ha hecho imprescindible debido a la negativa al diálogo que se ve de parte de las entidades del gobierno. Entonces, queríamos saber, pues, en qué está esa consecución de apoyo de organizaciones de derechos humanos fuera del país. Sabemos que ya hay una visita oficial que va a suceder en estos días. Ellos ya vinieron a observar para corroborar todas las versiones y todas las denuncias que tenían. Pero queremos saber para dónde va esto. O sea, ahora que ellos lleguen, ahora que ellos informen, se reúnan con el gobierno, ¿qué estamos esperando? ¿Qué va a pasar con todo el ambiente de derechos humanos y las presuntas violaciones a ese derecho? Bueno, principalmente digamos que la visita es un poco por darle curso a las investigaciones en contra de todas las violencias en el marco del paro. Entonces, digamos, esa es su tarea principal, investigar y dar como todo un informe que generan pues a partir de testimonios, a partir de reuniones con organizaciones y con reuniones con el mismo Estado para verificar, digamos, qué tanta veracidad, perdón, hay sobre los hechos que se relatan por parte de, por ejemplo, Indepaz, por parte de Temblores, corroborarlo con las víctimas. Eso es muy importante porque llama la atención también de toda una comunidad internacional que nos va a poner el foco y va a empezar a dar, digamos, como visos de lo que puede llegar a ser un juzgamiento, de todo eso y de la culpabilidad pues del Estado también empieza a esbozarse como toda esa situación que pues nosotros digamos la empezamos a conocer, pero creo que ellos la pueden hacer más visible y pueden generar investigaciones un poco más detalladas, digamos con más peso por decirlo así, a las que podemos digamos acceder en vez de contar pues que ya no contamos con las instituciones del Estado como lo vemos ahora. Entonces es como esa investigación y toda esa llegada de ellos, esa es la principal importancia. ¿Qué harán con esa información y qué tratamiento le darán? Pues eso tendremos que verlo más adelante, porque pues hasta ahora la única misión de observación de derechos humanos que ha llegado es la de Argentina, y ellos han hecho pues una labor bastante importante, grande, han documentado muchos de los casos de abuso policial y pues de la fuerza pública y creo que eso es bastante importante porque nos permite tener un panorama como desde afuera con otra óptica y demás. Entonces creo que ese es como el principal aporte de estas organizaciones pues ya internacionales. Gracias, Juana. Pero mi pregunta es, ¿y mientras tanto qué? ¿Seguimos aguantando, resistiendo, viendo esos vejámenes que hay? O sea, ¿qué herramientas tenemos?
Pues lastimosamente en este momento no tenemos herramientas porque como les digo, o sea, las instituciones que se supone deben velar por nuestros derechos o a las que podríamos recurrir en algún momento por las situaciones de violaciones a derechos humanos, pues no están, digamos, en función de la población en este momento. Entonces creo que no, pues no hay como un sentido de llamado para que atiendan porque se les ha hecho y pues ha sido como han hecho caso omiso a la situación. Entonces, pues en este momento hay una situación como de desamparo de la población y pues lo que les digo, nosotros con las herramientas que tenemos y que están pues a nuestro alcance hemos tratado de denunciar y documentar, que creo que es lo más importante para que más adelante pues se pueda elevar como un llamado, que puedan haber justicia en cada uno de los casos. Esto, digamos, es nuestro aporte y es lo que podemos hacer, pues como les digo, pero no significa, digamos, que nosotros, por ejemplo, pasa mucho y nos lo preguntan mucho con la plataforma Vida que creamos con Temblores, sobre búsqueda de personas desaparecidas, sobre búsqueda de identidades desaparecidas, se llama así. Y pasa mucho porque las personas piensan pues que hay un proceso pues de búsqueda de la persona desaparecida y lo que nosotros hacemos es tomar los casos, registrarlos, ponerlos como en memorias para poder hacer como entregarlo, por ejemplo, a la Comisión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces eso se entrega y se entrega también a las instituciones y se hace un llamado para que haya como todo un proceso de investigación. Pero pues más allá de eso, digamos que no tenemos los mecanismos, no nos corresponde y tampoco abarcamos como pues todo el país como si lo podría hacer una institución. Entonces creo que hasta ahí pues puede llegar nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Y una última pregunta, no sé, puede ser para Juana o para cualquier otra persona. Comité Nacional de Paro, acercamientos, se levantan de la mesa, ya llevamos 38 días. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va el país ahora mismo? ¿Qué vamos a esperar? Alguien me preguntaba ayer, Katia, pero yo pensaba que lo que querían era que Duque saliera. Yo no, eso no se está buscando. Entonces, ¿por qué paran? Y bueno, empecé a explicarle pues toda la situación que ustedes conocen, las peticiones del comité, bueno, la situación de pobreza, desempleo, todo lo que ustedes y yo conocemos, pero estamos como en una encrucijada, se siente uno como en un callejón sin salida donde no hay avance, donde no hay diálogo, negociación. ¿Qué dice el comité? ¿Qué vamos a esperar ante esta situación? No sé si alguien más vaya a responder. Bueno, yo respondo desde mi punto de vista. Pues el Comité del Paro no representa como las peticiones de los jóvenes en la primera línea y creo que eso es un hecho. Entonces, que no represente, pues significa que el gobierno no está negociando con quienes deben negociar. Y pues hasta que no lo haga, hasta que no haya un diálogo y no se establezca un diálogo con quienes, digamos, principalmente están involucrados en las movilizaciones y manifestaciones, que son principalmente los jóvenes, pues no va a haber, digamos, un cambio, una transformación y una posible salida como a toda esta encrucijada, como usted lo llama. Entonces, definitivamente no. Si no hay diálogo con los jóvenes piden ciertas peticiones, digamos, al gobierno que deben ser escuchadas y que son, creo que, mínimas. El gobierno los contenta con pañitos de agua tibia diciéndoles que en el próximo semestre van a tener matrícula cero, pero eso ya se venía gestando. Entonces, pues no es una solución ni tampoco es la salida como a todo esto que han creado, pues, digamos, y que se ha venido gestando todo, digamos, no tiene una salida, sino es el diálogo con quien debe ser, con los actores, digamos, principales y preponderantes en todo este escenario, pues, de violencias. Mil gracias, Juana. Bueno, Katy, si no tenés más preguntas, le daré la palabra. Yo quería aportar algo, qué pena. Dale, Juan, es que tengo que respetar las palabras, disculpa. Primero Juan no, primero Anthony y después Juan, dale. Sí, te parece. Para respetar las palabras. Sí, dale, no hay problema. Dale, Anthony.
Sí, muy buenas noches. Mi nombre, como pueden ver, Antonio Barrios Caballero, estudiante de octavo semestre de Derecho de la Universidad del Atlántico. Eh, Participo en los procesos de movilización de pues, la Coordinadora Popular de Expresiones, que pues es a la que nosotros nos acogemos. Y bueno, en otro espacio posterior a lo que deseo en el momento saber, bueno, responderé hacia dónde vamos como país, ya que lo que se puede sacar de ese comentario es que no hay una consigna clara sobre el proceso que se está llevando. Pero lo que yo sí quiero aportar en el tema de derechos humanos es, primero, el tema de que esté la Comisión de Derechos Humanos en Argentina es de vital importancia por la legitimación en la causa por activa que tiene en este caso el presidente Fernández de Argentina para ante el suprestado, que ahora sí ahora sí hablamos de los órganos competentes. Entonces yo lo que primero quería saber antes felicitar por su labor, porque las cifras que nos han entregado desde una Defensoría del Pueblo, donde su representante se ha comprobado que ha estado en Anapoima disfrutando, pues, mientras que a su pueblo que debe defender lo están matando. Entonces, tengo entendido, para agregar una parte, es que hay un sistema interamericano de derechos humanos, es el CSIDH, de él se desprende la Corte y de esa Corte hay una comisión, hay una comisión de derechos humanos que está haciendo un trabajo de rastreo en Colombia y supongo que hacia ese lado es donde va su información. Entonces, primero quiero que me confirmen si esta información recogida por ustedes va directamente a esa comisión, o sea, cuál es el aparato por el cual van a subir. Y segundo es, ¿qué planes de contingencia se tiene para el día martes 8 de junio, ya que se sabe que acá en la ciudad de Barranquilla se van a presentar violaciones de derechos humanos por el partido de Colombia con Argentina, que no vamos a permitir que se dispute en nuestra ciudad? Para mí, ¿verdad? La pregunta. Sí, por favor. Listo, bueno, sí, ese informe, precisamente como les decía, nosotros estamos elaborando un informe que tiene que ver como en detalle, pues todas las cifras, tiene cifras de cada una de las violaciones en los 38 días de manifestaciones, tiene aparte, digamos, como todo un recuento de lo que los derechos pues que se violan, tiene todo un contexto de la situación, porque además creo que hace falta. Ese documento va a estar público el lunes 7 de junio desde las 5:30 p.m. Como les digo, se va a hacer una rueda de prensa por transmisión desde los canales de YouTube de las organizaciones, es decir, Temblores, Indepaz y País, que es la organización como que se añade en esta última semana a todo el proceso que veníamos desarrollando con Temblores. Entonces, bueno, de ahí ese informe se entrega a la Comisión Interamericana para que, digamos, valore como todas las situaciones que ahí se presentan. Y como bien lo decía, pues se puede hacer, digamos, como todo un esbozo investigativo como más profundo, que tenga y que implique más actores, tanto familiares como las mismas víctimas, si pues están vivas, como sucede con las violencias oculares, con las violencias basadas en género, sexuales y demás, y con las víctimas pues directas por los fallecidos. Entonces se hace como toda la entrega de todo ese texto. Es un texto pues grueso que va dirigido también a que se evalúe pues la situación y de alguna manera se empiece, digamos, por adoptar medidas
para ponerle como las cartas sobre la mesa al gobierno. Entonces, y además, ¿no? Pues en todo un contexto bien, bien fatídico y que es antecesor pues a las elecciones del próximo año, que tienen mucho también que ver con todo esto. Entonces, o sea, es una apuesta grandísima por presentarles ese informe y por llamar la atención como sobre cada uno de los casos, sin desmeritar pues ninguno. Nosotros, digamos, el caso de Lucas Villa, que es asesinado por un civil y que no se comprueba pues que sea todavía como en anuencia pues de la fuerza pública, está incluido ahí. Cada uno de los casos que suceden así están incluidos ahí y creo que eso es lo más importante porque además suceden en un contexto en que como las familias no son escuchadas, pues entonces se descartan ciertos casos. Y es más, hasta ahora creo y tengo como en mi cabeza que podemos tener un subregistro porque hay personas de las que no se conoce sobre su asesinato. Por ejemplo, sucede hoy porque hasta las 9 de la mañana teníamos registro de 2 personas asesinadas en la noche de ayer en Cali. Y ahorita en un informe que saca Holman Morris, se habla de 5 personas asesinadas. Entonces, pues las cifras van aumentando, las cifras van creciendo y cada día se van conociendo como más casos. Igual sucede, por ejemplo, con la violencia ocular. Todos los días nos sentamos como a hacer registro, revisión de quiénes tenemos, de quiénes no. Entonces, pues esto ha sido como una labor titánica que hemos como buscado hacer de la mejor forma y pues esperamos que tenga su resultado ahorita con la visita de la comisión y que más adelante pues tenga juzgamiento, el juzgamiento que debe y el proceso que se debe. Bueno, antes de dar la palabra a Anthony, voy a dar la palabra a Juan, que venía después. Juan. Hola, pues digamos que en estos momentos necesitamos una solución supremamente importante. Y pues es eso, o sea, se habla de los derechos humanos, se habla de la solución, se habla de la CIDH, pero pues digamos, hay soluciones que se pueden brindar de una forma rápida y lo que más necesitamos en este momento es reducir la violencia. ¿Cómo se reduce la violencia en estos momentos, en esta crisis, en este paro? Es retirándoles más. Sí, digamos que es la solución más eficiente y más coherente que puede haber en estos momentos, porque es lo que se necesita en estos momentos, ¿sí? Entonces, pues no sé, o sea, es como una solución drástica, obviamente, porque yo sé que el Estado obviamente necesita de esas personas, pero es que un vandalismo no va a existir, o unas personas que quieran dañar un Transmilenio, o que quieran dañar una estación, o que quieran dañar un CAI, o que quieran dañar de todo, pues no se va a dar en el momento de que no exista violencia de otras partes. Pero si hay sometimiento del Estado, ¿cómo no van a generar una violencia o una respuesta de violencia por parte de la ciudadanía que se encuentra en estos momentos? Entonces, pues no sé, o sea, digamos que si necesitan una solución para reducir la violencia en estos momentos, reducir un daño como el que me hicieron a mí, reducir la muerte por un artefacto que cae en la cabeza de una persona, reducir muchísimas cosas, es retirándoles más. O sea, es que eso es lo más coherente que se puede hacer en estos momentos. Pero pues obviamente pues no es como la forma de pensar que tengo en estos momentos, pero pues ya no sé qué piensen ustedes sobre eso. Pero pues, o sea, detener eso en estos momentos sería lo mejor que puede pasar, porque pues reducirían la violencia, reducirían inclusive de verdad se puede generar una marcha pacífica como se puede brindar todos los días, ¿sí? Pero les pongo un ejemplo, ¿qué pasó con lo de Dylan Cruz? Lo mataron con un artefacto que le cayó en la cabeza, ¿y qué pasó con el pueblo? Se puso más violento, ¿sí? Entonces lo mismo, ¿qué pasó con el muchacho que terminó sometido en el piso en Modelia y que al final terminaron quemando 50 CAIs en Bogotá? Por lo mismo, porque abusan del poder y pues lo único que crean es violencia. Pero exactamente, si nos enfocamos ahorita en lo que está violentando ahorita el país, pues es reducir el ESMAD y yo creo que no habrían
pensaría yo que no habrían tantos problemas. Bueno, digamos que el desmonte del ESMAD es algo que se ha venido planteando desde hace mucho rato y que no ha sido como escuchado por parte del Estado. Ese desmonte del ESMAD ha sido, digamos, como la petición principal de muchas organizaciones, de muchas personas, muchos civiles, pero pues no ha sido escuchada tampoco. Y ahora, pues digamos que el desmonte del ESMAD es una parte, pero la reforma policial y de la fuerza pues pública, especialmente policial, es otra, porque vemos, por ejemplo, en Cali que la mayoría de casos se dan por violencia por parte de policías. Entonces, digamos que la apuesta que hace mucho temblores y que la resalto, digamos, aquí, es una reforma policial ya, la llaman así ellos, para que se tenga en cuenta como toda esta situación, ¿no? Se cambie toda la institución, se reforme y además puedan existir como actuaciones basadas en la defensa pues de los derechos humanos, que ahora la están haciendo mucho muchas personas, digamos, independientes y organizaciones un poco ya más conformadas, pero pues toda la situación y toda la velocidad como a lo que va esto, pues entonces ha generado todo un desborde de violencias que hoy vemos como en las cifras, por ejemplo. Bueno, Juana, en cuanto a ese punto es bastante interesante. Invito a las personas que están acá de leer los análisis de temblores que son bastante profundos y las columnas y los bloques que tiene temblores en cuanto a la construcción social de violencia y a la constitucionalidad que hay de violencia en todos nuestros gentes y en toda la fuerza pública, porque prácticamente la fuerza pública, ellos argumentan que la fuerza pública está basada en eso y está construida en eso, en violencia, y se basa en violencia, su fuerza se basa en pura violencia. Para seguir, está Anthony. La palabra a Anthony. Bueno, yo sí voy a dar un aporte, digamos, jurídico en frente a este caso y colocando también un enfoque sociológico desde la sociología, y es algo que se llama proporcionalidad en la fuerza. Dentro de las fuerzas militares y los cuerpos policivos, la única fuerza que no porta armas letales es el SMAT. Del resto, pónganse un hipotético. Vamos a irnos a un hipotético que políticamente Petro, Iván Cepeda, que sería mi candidato, pues gane las elecciones. Entonces estaría el presidente, que es la máxima cabeza de las fuerzas militares, bajo otro espectro ideológico. Ahora imagínense esa cantidad de gente de bien, a todas esas personas que apenas Petro o en un hipotético gane, si no van a querer hacer un levantamiento. Entonces, el problema de las fuerzas, de los aparatos de coerción, son de quién dan las órdenes y para qué dan las órdenes. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de esas personas, miren que ni siquiera tienen voto. ¿Por qué? Por eso mismo, porque son las instituciones de coerción y deben de corresponder a las órdenes que de momento le dé el funcionario que se encuentra en la administración pública. Entonces el debate sobre el SMAT recae más dentro de la formación humanista, que falta no solo en las instituciones públicas, sino desde nuestras escuelas. Yo tengo 28 años y yo di civismo, yo di urbanidad, yo di ética, yo me leí el manual de urbanidad de Carreño. Hoy la educación dejó de ser integral y se perdió muchos de esos temas. Entonces el tema del SMAT es de mucho análisis, porque pónganse un hipotético. Si no mandan al SMAT, ¿a quién mandarían? ¿Al ejército? ¿A la policía con armas? También es un tema bastante para debatir. Sobre el tema, yo en esta intervención precisamente quiero aprovechar para responder la pregunta que en el momento hacía nuestra compañera sobre nuestras consignas, y pues ya que no hay un proyecto o un programa que seguir
lo que se debe pedir es unas elecciones anticipadas. Quiero cerrar con eso. Si se quiere tener una consigna, no puede ser otra si no es elecciones anticipadas, porque de momento todas las propuestas que se tiene desde el Comité de Paro y nosotros como comités juveniles a nivel nacional, que las organizaciones de derechos humanos saben que quienes lideran las agendas movilizatorias en el país realmente no tienen una interlocución directa con nadie. Somos los jóvenes que nos hemos organizado a nivel nacional, ¿cómo? No sé, con sinergia y cohesión espontánea, pero lo hemos hecho y no tenemos una representación y salimos a las calles y nos estamos agotando y el gobierno tiene algo que se llama el juego del desgaste. Entonces, nuestras consignas están siendo muy generales, es decir, le estamos pidiendo, queremos mejor educación, queremos mejor salud. O sea, uno tiene que pelearse ¿por qué? Por elaborar una ley de educación superior pública. Las propuestas no pueden ser reformar la ley 100, reformar la ley 30 de 92. El reformismo no trae transformación. La historia de las revoluciones no se ha dado a través del reformismo, sino a través de propuestas que se lideren por el pueblo. Defendamos leyes, seamos inteligentes, porque si nos ponemos a pelearles a ellos que se transforme, y para cerrar, con una máxima, si uno quiere que las cosas salgan a nuestra medida, debemos nosotros de crearla. Y hoy no hay una plataforma nacional de juventudes y me duele que con 38 días de paro, hoy los jóvenes que lideran las agendas movilizatorias del país no estén coordinados y gracias a esa falta de coordinación no tenemos una base de datos nacional que mediante la cual pues se nos escapen los datos de nuestros jóvenes que están siendo desaparecidos por el Estado. Muy profunda tu intervención. No sé si Juana quiere agregar algo. Aparte que lo que dice Anthony realmente tiene bastante veracidad, lo que yo escribí en el chat de que sí es real de que la mejor estrategia de un espacio de negociación es el desgaste de los espacios, el desgaste y la dilatación del proceso. Siempre ellos van a buscar dilatar el proceso y desgastar el espacio para al final quedar en nada. Siempre es la mejor estrategia. Así que Juana, ¿qué opina de todo lo que dijo Anthony? Bueno, claramente yo estoy de acuerdo como con la digamos, la visión de formar a la fuerza pública en derechos humanos, que creo que es trascendental e importantísimo ahora, porque, digamos, con una visión más amplia sobre los derechos y demás, creo que tendrían otra funcionalidad. Bueno, el desmonte del SMAT, se pueden aplicar otras fuerzas, ya los han propuesto distintas en distintos espacios, que pueden servir de igual manera como para apaciguar, digamos, toda la violencia, y que son diferentes y que son más enfocadas como en los derechos, y creo que eso es importante y toca revisarlo, y pues digamos que todavía no hay un conocimiento muy profundo del tema porque estos temas empiezan a salir ahora por la coyuntura, pero digamos que sí hay un bagaje antes de lo que han propuesto, y creo que es importantísimo revisarlo. Eso por un lado. Y sobre la organización de las plataformas de juventudes, como ustedes lo nombran ahorita, es muy difícil ahorita, creo, en medio de toda la situación, que se logre una cohesión total y general, pues, en todo el país. Sé de procesos que están haciendo en Cali, mucha gente se está organizando, establecen asambleas, establecen reuniones, también acá en Bogotá, digamos, lo hacen en función pues de organizarse y hacer peticiones como mucho más claras y contundentes cuando se reúnan, si algún momento se puede hacer, con los entes del gobierno. Pero pues claro, en medio de todo y de toda la violencia, pues existe como una dificultad. Importantísimo sí lo es, que hubiera como una cohesión y una coherencia en el discurso, pues
tendría mucho sentido ahora, sin desconocer que no la hay, digamos, en individual, ¿no? En individual la hay y creo que ha generado como resultados positivos para que de alguna manera las otras personas con una visión como más amplia del panorama y quizá por fuera, pues lo digo internacionalmente, ven en esas primeras líneas y en esas plataformas de juventudes pues acciones de paz, acciones de conocimiento sobre lo que están protestando y sobre lo que se están manifestando. Entonces creo que la hay, pero no hay una pues cohesión y creo que ahorita en este momento pues álgido pues va a ser difícil que se dé una cohesión completa. Sí la va a haber sectorizada y seguramente muchos se van a unir y seguramente más adelante vamos a ver cómo va a obtener como de alguna manera frutos, pero pues ahora en todo el contexto es complejo. Bueno, yo creo que si no hay nadie más que va a hacer una pregunta, yo voy a leer una pregunta que me parece importante que hizo María Castellano. Dijo, buenas noches. ¿Cómo puedo hacer parte del voluntariado de temblores? Bueno, también de Indepaz, de paz y temblores. Bueno, de temblores no sé, yo no lo manejo, pero Alejandro, que es el director, en la última reunión, creo, que además fue pública, dijo que en este momento lo estaban recibiendo, pues ya ellos, eso es su proceso con ellos, yo ahí sí no me meto, pero con Indepaz, bueno, Indepaz está también en procesos, nosotros siempre generamos como procesos con jóvenes y demás, pero pues lo de nosotros va enfocado principalmente en investigación de todo tipo de conflictividades. Entonces nosotros no solamente nos enfocamos, por ejemplo, en abusos de la fuerza pública o violencias de la fuerza pública, sino que también investigamos asesinatos, por ejemplo, de líderes sociales, las masacres, violaciones de derechos humanos por parte de empresas y intervenciones pues en los territorios, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, digamos que tenemos como todo un bagaje más amplio en todo ese sector que solo el enfoque pues en el que ahorita estamos reunidos. Eh, y pues para voluntariados y todo sí tendrían que escribir directamente como al correo que está en la página y en Twitter también está y en Facebook también. Por cualquier medio de esos pueden escribir y ahí le comentan, ya se evalúa pues la situación y la disponibilidad también y ya de esa manera lo pueden hacer. Me parece genial. Bueno, con la información, cualquier persona que esté presente o nos esté viendo, si quiere ser parte del voluntariado, ya sabe, puede entrar a la página oficial de Indepaz o a la página de Instagram y verán el correo y podrán escribir su situación y el interés que tiene de ser parte de un voluntariado. José, ¿vas a agregar algo? Sí, te escuchamos. Bueno, perdón.
Bueno, nosotros sí venimos trabajando desde el año pasado y hemos recopilado todas las cifras. Lo que pasa es que es menos evidente cuando la cosa no es tan sistemática como ahora, como que todos los días tenemos muertos, todos los días tenemos movilizaciones, todos los días tenemos puntos de encuentro, entonces es más difícil, pues, cómo se pierde la información, no se posiciona quizá en la agenda pública como ahora. Pero siempre se trabaja y se hace como toda la labor de investigación de estos casos. De hecho, el año pasado nosotros registramos 79 asesinatos por parte de la fuerza pública, entre ellos los asesinatos de noviembre, que pues fueron bien trascendentales y que, digamos, estuvieron también como en medio de toda la información que circulaba, pero sin desconocer también que nosotros, digamos, hacemos revisión pues todo el tiempo de este tipo de hechos. Aquí es muy importante recalcar que también lo hacíamos antes del 28 de abril. De hecho, la cifra de asesinatos antes del 28 es de 9 personas, de las que tenemos registro. Entonces es constante y el trabajo pues es digamos, de largo aliento, porque desgraciadamente pues estas situaciones siguen pasando y ahorita vemos que se han pues aumentado en gran magnitud, porque ya casi vamos a completar, por ejemplo, los asesinatos que teníamos en todo el año pasado, eso ya deja mucho que decir. Y pues igual seguiremos hasta donde pues podamos, es decir, todo el tiempo, documentando todos estos casos. Quizá y ojalá pues se pueda llegar a un diálogo y a procesos, digamos, más conversados entre gobierno y los jóvenes y todas las, digamos, los organismos que están pendientes del tema. Pero pues más adelante igual seguiremos porque es que tampoco se puede desconocer que ahorita pues digamos toma un tinte más llamativo porque en las ciudades pues se trasladó como esa situación de lo rural a lo urbano, ¿no? Entonces ya en las ciudades pues nos afecta un poco más a todos, nos afecta la movilidad, nos afecta toda una visión, nos afecta, sí, hasta emocionalmente, entonces ya ahora pues todo está centrado como en eso y el ojo está puesto en eso, pero antes como solo afectaba a ciertas comunidades, como solo afectaba a ciertas personas, pues no se ponía tanta atención, pero sucedía lo mismo, quizá no en la misma magnitud, pero sucedían los mismos hechos y en las mismas condiciones pues de ataques. Entonces, eso pues lo hacemos constante también, digamos, en las cifras que manejamos aparte, Juana, no en el tu contexto del disculpa, paro. Dime. a mí me habían preguntado, sino que no tuve la oportunidad de decirlo antes. Me habían preguntado si habían recibido o han recibido amenazas por la labor que ustedes hacen. No, hasta ahora no, pues digamos que eso lo hemos charlado mucho como entre todo el equipo de Indepaz, porque pues en este contexto sí estamos como muy expuestos como a todas las condiciones pues de ataques y demás, venga de donde venga, entonces eso es como un tema que se ha hablado ahí, pero no, hasta ahora pues no hemos recibido ningún tipo de amenaza, ningún tipo de hecho pues que complique nuestras acciones y pues cuando lo haya, ojalá no, pues será como de conocimiento de todos, porque además creo que es bien riesgosa la labor que se está haciendo y pues el frente de trabajo de nosotros pues está 100% metido en esto, entonces claro, la gente siempre suele preguntar ese tipo de cosas porque claro, pues digamos, todo esto acarrea muchas condiciones que quizá no se ven, no se publican, pero que sí están, pero no, amenazas por lo menos hasta ahora no. Dale, Anthony, ¿quieres decir algo? Sí, precisamente, bueno, hay unos términos sobre los cuales se presentan las violaciones de derechos humanos posteriores a los estallidos sociales y sería pues el tema de la persecución de los nuevos líderes sociales que entran a engrosar a esa lista y en eso es bastante preocupante. ¿Qué se va a hacer
pues luego de este espacio, si no, pues se hace una buena cobertura de derechos humanos. De ahí la importancia de estos espacios, porque al menos se va a tener una garantía de que se está ejecutando un proceso, porque ahora también quisiera saber si alguien se encuentra denunciando la nueva modalidad de paramilitarismo urbano, que también vendrá acompañado de un fenómeno que es el desplazamiento urbano, ya que toda acción violenta trae las mismas consecuencias. En esos momentos, nuestro país vive un cese de actividades violentas en cuanto a insurgencia en algunas periferias, por decirlo así, de nuestro país, pero a nivel urbano, hoy están naciendo estas columnas paramilitares que no son más que todos esos civiles al lado de la Policía Nacional disparando con toda complicidad del Estado. Entonces va a ser preocupante esa cobertura que van a tener todas estas personas que hoy lideran los procesos, porque si hoy hay muerte, pues la historia que ha venido transcurriendo luego de la firma de los acuerdos de paz no ha mostrado más que sangre y entonces eso era lo único que quería anotar y pues finalizar con el tema del partido Colombia-Argentina, que no sé pues hasta qué punto desde un puesto de mando unificado se pueda, no sé, tener drones, algo. Esto va a ser muy preocupante. Yo presiento que va a haber mucha sangre en ese partido. Yo estaré ahí también. Entonces, solamente para cerrar ahí, muchas gracias por escucharnos, por la ardua labor que tienen, por entregar verdaderos datos de lo que estamos viviendo y no una realidad maquillada que se entrega desde las instituciones del Estado. Bueno, no, gracias a ustedes por escucharnos y ojalá pues como toda la situación mejore un poco ahorita con lo de grupos, que esa es mi especialidad precisamente en Indepaz, investigación sobre grupos armados, pues la situación de paramilitarismo crece y se acelera un poco más en las ciudades, sin desconocer que ha existido siempre, ¿no? Presencia de grupos paramilitares en las ciudades es, digamos, una de las situaciones que nosotros analizamos y que ha tomado mayor fuerza, digamos, en estos últimos 2 años. Esto tiene que ver mucho con la tercerización de las acciones, y con la tercerización me refiero a la contratación de bandas, de grupos, digamos, un poco más pequeños por parte de estructuras súper grandes o más poderosas, pues. Entonces hacen contratación de estas bandas y logran manipular y controlar bastantes territorios sin tener como del todo una visibilidad en los territorios. Eso hace más difícil su análisis, ¿no? Por lo que sucedía, por ejemplo, esta semana con la noticia de presencia de grupos armados en Cundinamarca, que el gobernador no la reconocía, pues, digamos, se debe a esta situación de tercerización y no visibilización de los hechos. Eso por un lado. Y por el otro, pues, digamos, toda esta arremetida de personas, de civiles con armas, pues debería ser igualmente juzgada como se juzga a cualquier persona que está cometiendo actos, muchas veces, como lo hemos evidenciado, no violentos ni nada. Entonces, bueno, deben ser enjuiciados, no han sido, no se ha seguido como el conducto regular, esa también es nuestra denuncia. Entonces, pues, digamos, un panorama bastante complejo en lo que nosotros denunciamos, pero pues, digamos, más allá de la denuncia y de digamos, de la publicación de informes para los organismos a los que se debe referir esto, pues digamos, no se atiende nada, ni podemos pues hacer más allá de nuestras acciones que hoy por hoy pues ustedes conocen. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas e intervenciones, podemos dar por finalizado, y en este momento le doy las gracias, muchas gracias a Juana por representar a Indepaz y responder todas nuestras preguntas con mucha paciencia y esperar hasta el final. Y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final.
Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por el espacio. Gracias a ustedes por la invitación y un abrazo y un saludo. Y pues ojalá sigamos como buscando el diálogo en toda esta situación. Gracias, Juana, por quedarte hasta el final. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego.